Mi vida sexual antes del cáncer, la verdad es que yo era muy abierta, era muy alocada, me gustaba mucho experimentar, cosas así. Ahora siento que me he vuelto un poco más como conservadora, pero creo que tiene que ver con el hecho de que todavía estoy como adaptándome a mi nuevo cuerpo. Ya después de que me hicieron la mastectomía y fue como que yo empecé como a reservarme un poco más sexualmente. Tuve parejas estables, pero nunca tuve como relaciones casuales porque se me complicaba un poco esa parte, o sea, personalmente. Creo que me costaba mucho más como el tema de cómo me percibía la gente físicamente. En mi caso, a mí me gustaban mucho mis boobies, me gustaban mucho, tenían una forma súper bonita. Entonces, duele un poco dejar a un lado esa perfección que la sociedad te impone, que te alaba y que te dice, ay, qué bonitas, qué triste que las vamos a tener que rehacer y voy a tratar de hacerla lo mejor posible. Y lo intentaron, pero al final de cuentas, pues no es lo mismo y es más como, tal vez para mí fue como lo inverso, ¿no? Porque para muchas podría ser una mejora, podría ser un gran momento porque tal vez las tenía caída, algo así. Para mí fue como un dejar de tenerlas perfectas dentro del canon social, porque también quiero recalcar mucho eso, o sea, que es esa validación externa que todo el mundo te dice y todo eso, y como que aceptar como lo que tienes. Es un tema muy complejo porque las mujeres vivimos sexualizadas, nuestros cuerpos, nuestros traseros, y uno de ellos es los pechos, ¿no? Y por más que queramos como disasociarnos de esa parte, nos sigue pegando, ¿no? Entonces para mí perdí un poco también el sentirme sexy, el sentirme sensual, el sentirme como deseable al haber perdido un seno a pesar de que yo me aceptaba como una persona completa. También como me hicieron la reconstrucción, como que siento que todo se normalizó porque me sentía bien, me sentía que podía usar ropa que no podía usar antes. Por ejemplo, cuando me hicieron la mastectomía dejé de usar blusas con escotes que a mí me gustaban mucho, de hecho, por el simple hecho de cubrir, de no mostrar como la cicatriz o no mostrar que algo faltaba ahí. Y ya después de la reconstrucción ya pude usarlas, pero aún así como que es un trabajo muy pesado personal, ¿no? O sea, como de tengo el derecho de sentirme sexy, tengo el derecho de sentirme normal, verme normal y sentirme sensual, más como hacia ti que hacia la otra persona, ¿no? Porque igual con mi pareja, él le gusta como soy, me acepta y todo eso, pero aún así, aunque haya validación externa, si no estás tú bien contigo o te sientes bien contigo, nunca vas a sentirte sexy. Los efectos secundarios que tuve de los medicamentos no se presentaron hasta muchos años después. De hecho, cuando cumplí 30 años, fue que empecé a notar diferencias y empecé a tener como resequedad vaginal, me empezaba a doler la penetración y también yo no me sentía como muy, o sea, como con muchas ganas de tener relaciones sexuales, ¿no? Como que yo no iniciaba las relaciones. Y de mi parte, por ejemplo, hablando con mis amigas, descubrí que hay otras formas como de relacionarte sexualmente que no son las clásicas de penetración, cosas así. O sea, he explorado como más temas como de sexo oral, con juguetes, cosas así, y la verdad es que eso me ha ayudado mucho. Creo que el cambio más difícil que he tenido en mi vida sexual es simplemente aceptar que el cuerpo cambia, aceptar los cambios que he tenido y tratar de adaptarme a ellos. Sinceramente, todos aprendemos del sexo conforme van pasando, nadie te cuenta, existe el porno, existen las pláticas con amigos, existen tus propias experiencias. Entonces, hacer ese tipo de cambios son un poco un reto porque crees que algo está haciendo mal, piensas que la única forma es como tener penetración, cosas así, cuando realmente no lo es, ¿no? Entonces ha sido difícil como romper ese estigma social o no sé qué sea lo que tienes como en la cabeza que te forma sobre tu sexualidad. También un poco el aceptarme y poder decir que tengo derecho a ser una persona sexual, una persona sexy, a pesar de que esa parte del cuerpo sexualizada ya no es la misma, no es como se supone que debería de ser. Creo que eso ha sido un poco lo más difícil, pero estoy trabajando en terapia, son cosas que, o sea, estar aquí hablando no sirve, entonces ahí vamos, poco a poco.